Bienvenido a una reflexión sobre Colombia, considerando que el año entrante va a haber unas elecciones presidenciales y de Congreso que, como siempre, tienen que ser muy importantes para tratar de construir un país más justo que brinde oportunidades especialmente a los que nunca las han tenido. Sabemos que es uno de los países más desiguales, es decir, no hemos podido construir una democracia real. Quiero conectar en esta reflexión a Colombia con lo que ha sucedido con su gran aliado Estados Unidos, siendo Estados Unidos el líder de Occidente dentro del mundo. Cuando Colombia comienza en 1948 su último gran periodo de violencia con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Estados Unidos acababa de convertirse en el gran líder de Occidente y del mundo para muchos después de la Segunda Guerra Mundial. Recuerde usted cómo el Plan Marshall prácticamente provocó un milagro económico en Europa. Japón también se sumó a ese milagro. Pero también iniciaba la Guerra Fría entre los dos grandes polos, el soviético comunista y digamos el liberal capitalista occidente. Esa Guerra Fría fue entre Rusia, Unión Soviética y Estados Unidos, pero fue caliente, sangrienta en muchas partes del mundo, dentro de ellas Colombia. Los liberales, los activistas liberales del Partido Liberal que venían combatiendo desde hacía varias décadas por tratar de imponer ciertas ideas que en Europa ya estaban creando naciones más justas, especialmente la creación del Estado benefactor. En esos años se crearon el Estado benefactor en Inglaterra especialmente y prácticamente en toda Europa, lo que se llama genéricamente la seguridad social, los derechos a los trabajadores. Colombia lo que inició fue una guerra interna. Lamentablemente, muchos de esos movimientos que eran nutridos por liberales y que se volvieron guerrilleros y los diferentes grupos guerrilleros, después se transformaron en narcotraficantes o protectores del narcotráfico o recibían financiación del narcotráfico. En fin, se mezclaron. Primero los movimientos guerrilleros se mezclaron con la actividad del narcotráfico. Y aquí viene otra fecha importante, 1989, entre el 89 y el 91, cuando cae el muro de Berlín como símbolo del fin de la Guerra Fría. En el 91 se disuelve la Unión Soviética. Coincide en Colombia, recuerde usted, con la guerra de los carteles de la droga. Tal fuerza habían tenido que Pablo Escobar prácticamente creyó que tenía el poder para declararle la guerra al Estado colombiano. La Guerra Fría terminaba, pero aquí, lamentablemente, el narcotráfico, que aun cuando triunfó el Estado en esa guerra de Pablo Escobar y luego
se enviaron a la cárcel y se capturaron y se mataron a otros narcotraficantes. El narcotráfico ya no solamente capturó, no, que ya lo había hecho con los grupos guerrilleros, sino que se mezcló con la nación entera. Años 89, 90 comienza. Estados Unidos, así como había salido de la Segunda Guerra Mundial como líder de Occidente, ahora queda como el triunfador de la Guerra Fría. Y nosotros, desafortunadamente, ya comenzamos en esa década del 90 a transformarnos integralmente, podemos decirlo, en una nación capturada por todo lo que significa el dinero del narcotráfico, no el narcótico concretamente, no, el dinero. Los grandes capitales transforman las naciones. La riqueza transforma las naciones. El narcotráfico nos transformó al punto en que hoy no sabemos, como el pez en el agua no sabe que está en un acuario, él solamente ve agua por todas partes. Ya estamos transformados. Año 89, comienza nuestra transformación, acaba la Guerra Fría. Ahora 2025, Estados Unidos, nuestro gran aliado, insisto, está en una guerra es contra la China. Y nosotros estamos en un proceso electoral en el que la violencia sigue marcando el paso, sigue marcando los grandes dolores de esta nación. Como digo, los grupos que en un momento fueron guerrilleros y defendían ciertas causas que en otros países crearon naciones justas, hoy están apoderados de ciertas regiones que fueron abandonadas durante décadas y ahí defienden su propia economía, que por supuesto es ilegal en todo el sentido de la palabra, a menos que ellos lucharan por constituirse en una nación independiente, que no les faltan ganas, estoy seguro, a la cantidad de grupos armados que hay en Colombia y que tienen control del territorio. Luego, realmente uno pensaría que las elecciones en Colombia van a determinar quién dirija unas pequeñas áreas pobladas, sí, son las grandes ciudades, pero pequeñas áreas como distribuidas en todo el territorio nacional para que las gobierne un presidente y que los congresistas apenas puedan oponerse a ciertas leyes que favorezcan, como ha pasado en este gobierno, a los marginados, a los que nunca se han beneficiado, o si triunfa un presidente, un candidato que favorezca a los grandes poderes económicos, pues volveremos al pasado. Amerita mucho, es importante, creo yo, esta reflexión, porque Colombia, por lo menos deberíamos pensarlo, no sé cómo después se convierte en acciones, pero sí pensar que nuestro gran aliado, Estados Unidos, ya no es el poder que sale de la Segunda Guerra Mundial, ya no es el poder que triunfa en la Guerra Fría, sino que hoy es un país que está debatiéndose por cómo mantener un liderazgo que ve diluirse constantemente. Y Europa, en su enfrentamiento con Rusia, también está sufriendo. Luego, ¿qué estamos observando? Que Occidente ya no tiene un líder poderoso, Europa ya no es el estado en el que la economía prospera para beneficiar a todos, sino está casi deseando una guerra. Y el Asia
creciendo. Recuerde usted esa foto hace muy poco entre Rusia, los presidentes de Rusia, China y la India, unas poblaciones inmensas, creando unos nuevos mercados, los BRICS, Brasil, importante protagonista ahí. Es decir, deberíamos estar considerando con quiénes nos vamos a relacionar, porque Colombia sola no puede prosperar, no puede ni siquiera superar esta violencia que ya es una parte natural de nuestra historia cotidiana. Deberíamos realmente reflexionar, pensar, saber quiénes de los candidatos son los que nos van a conectar con el mundo que prospera, a ver si por lo menos con más de un aliado en el mundo podemos construir una nación que se beneficie del crecimiento económico que tiene que venir de algún lado y al parecer va a ser de la Asia. Hasta la próxima.